la esposa de mi hermano. Cuando Eng Chankima regresa a Bangkok después de años en Inglaterra, lo hace acompañado de su joven esposa, Rebecca Armstrong, una actriz y cantante emergente con una aura magnética y vulnerable. Lo que parece una feliz vuelta a casa pronto se convierte en el inicio de un triángulo emocional prohibido y transformador. Allí los espera Sarocha Chankima, su media hermana, una mujer decidida y protectora, policía y empresaria, que ha aprendido a guardar lo que siente. El reencuentro entre Sarocha y Eng remueve viejos afectos fraternales, pero también revela la madurez opuesta entre ambos. Mientras Eng vive de apariencias, fiestas y mentiras, Sarocha ha construido su mundo sobre la lealtad y el autocontrol. Todo cambia cuando conoce a Rebecca. Entre ambas mujeres nace una atracción inmediata, sutil pero profunda, que ninguna de las dos se atreve a nombrar. Un roce de miradas, un gesto de preocupación, una conversación a solas. El deseo crece entre silencios, mientras Eng se pierde en una red de infidelidades que Rebecca aún no imagina. La vida de las tres se entrelaza de forma inesperada cuando Sarocha y su empresa de seguridad se hacen cargo de proteger a Rebecca durante su gira. La convivencia forzada, la creciente desconfianza hacia Eng y una peligrosa amenaza externa, el acoso de un fan obsesionado, llevarán la tensión al límite. Tras un secuestro traumático, donde Sarocha arriesga su vida para salvarla, Rebecca descubre que el amor que siente ya no es por su marido. Lo que sigue es una historia de pasión contenida, culpas, huidas y valentía. Sarocha y Rebecca deben enfrentarse no solo a sus propios sentimientos, sino a una sociedad que las observa, a una familia que las condena y a un hombre que no está dispuesto a soltar el control. El amor que nace entre ellas es tan poderoso como incómodo, tan verdadero como imposible de ocultar. La novela explora el despertar del deseo entre dos mujeres marcadas por sus propias historias. Rebecca, atrapada en un matrimonio vacío y en el juicio de la fama. Sarocha, acostumbrada a proteger a todos menos a sí misma. A través de rupturas, huidas, escándalos públicos y reconciliaciones íntimas, ambas aprenderán que el amor no siempre llega en la forma esperada, pero cuando llega, pide coraje. La esposa de mi hermano es una novela intensa, emocional y sensual, que combina erotismo y ternura, crítica social y liberación personal. Una historia donde los vínculos más difíciles son, a veces, los que más nos revelan. Una historia sobre el deseo que se calla, el amor que arde, y la verdad que, al final, no puede seguir negándose. Capítulo 1. Bangkok no olvida. El cielo sobre Bangkok tenía esa tonalidad sucia y dorada de las tardes húmedas, cuando el sol se hunde tras las torres y la ciudad parece retener la respiración. Desde la ventanilla del auto, Rebecca Armstrong observaba, sin decir una palabra. No era la primera vez que aterrizaba en Tailandia, pero algo en esa llegada le pesaba distinto, como si esta vez, al cruzar la línea del trópico, no solo cambiara de país, sino de vida. Eng conducía con una mano en el volante y la otra jugueteando con el dial del aire acondicionado. Silbaba bajito una melodía sin forma, ajeno al nudo que su esposa llevaba apretado en la garganta. «Te va a gustar», dijo de pronto, como leyendo su silencio. «Bangkok es caótica, sí, pero tiene algo que atrapa. Además, ya verás cuando conozcas a Sarocha. Se llevarán bien, seguro. Tú y ella son del mismo tipo, fuertes e intensas». Rebecca no respondió, solo asintió, obligándose a sonreír. No sabía casi nada de la famosa hermana de Eng, más allá de unas cuantas fotos en redes y los comentarios vagos que él lanzaba, como si hablara de alguien lejano o incómodo. El tráfico los obligó a detenerse. Rebecca bajó el vidrio. El calor le golpeó la cara como una mano húmeda. A lo lejos, entre tuk-tuks, luces de neón y templos que resistían entre rascacielos, vislumbró algo parecido a una bienvenida, aunque no estaba segura de querer ser recibida. La casa del padre de Eng era amplia, de líneas modernas mezcladas con detalles tradicionales, ventanales de madera tallada, vegetación contenida, aroma a incienso y a jazmín fermentado por el aire. Era evidente que alguien la cuidaba con precisión, y ese alguien estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión difícil de descifrar. Sarocha, la mujer, tenía una presencia firme, sin esfuerzo, pantalón negro, camisa blanca arremangada, el cabello recogido en una coleta alta. No sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Sus ojos, oscuros y atentos,
se posaron en Rebeca antes que en su hermano, como si supiera, de algún modo, que ese era el verdadero motivo por el cual debía estar allí. Bienvenida, dijo con una voz grave, serena. Rebeca extendió la mano. El primer contacto fue breve, formal, pero algo vibró en su estómago, una descarga casi imperceptible que le hizo retirar la mano con un segundo de más. Sarocha no pareció notarlo. «Oh sí», pero no dijo nada. «¿Y papá?», preguntó Eng, abrazando a su hermana. Salió, pero dejó todo preparado. «Dice que esta casa sigue siendo tuya». Sarocha no mencionó que el padre de ambos había dudado de que Eng volviera, ni que había sido ella quien mantuvo todo en pie mientras su hermano vivía de fiesta en Londres. No era el momento. Esa noche, durante la cena, Rebeca sintió que flotaba entre dos mundos. Eng hablaba de viejos amigos, del club de yates, de planes vagos. Sarocha comía con lentitud, en silencio, escuchando con un oído afilado, sin interrumpir. A veces sus ojos se encontraban con los de Rebeca por encima de los cuencos de porcelana, y algo en esas miradas la dejaba inquieta, como si la observara más allá de lo que se permitía. «Así que actriz y cantante», dijo al fin, con tono neutro, sin ironía. «¿Te gusta?». Rebeca dudó un segundo. No esperaba esa pregunta directa. «A veces sí, a veces siento que me traga, pero me gusta contar historias, mirar desde otros cuerpos». Sarocha asintió, pensativa. Mirar desde otros cuerpos. Interesante forma de decirlo. La conversación se disolvió en temas banales, pero la frase quedó suspendida en el aire. Más tarde, sola en su habitación, Rebeca pensó en ese comentario. Había sido una provocación, un espejo, una advertencia. El calor la despertó de madrugada. Bajó a la cocina a buscar agua. La casa dormía, o eso pensó, pero en el patio trasero, bajo la luz tenue de una lámpara exterior, Sarocha entrenaba. Camiseta pegada al cuerpo por el sudor, movimientos precisos, respiración controlada. No era una coreografía, era un lenguaje. Rebeca se quedó mirando desde la sombra, sin atreverse a interrumpir. Había algo hermoso y violento en esa soledad, algo que no sabía que la atraía tanto hasta ese instante. Entonces Sarocha se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia donde ella estaba. «¿No puedes dormir?». El jet lag, mintió Rebeca, saliendo del umbral, y el calor. «Siempre entrenas a estas horas». «Cuando no tengo guardia, sí, me ayuda a limpiar la cabeza». «¿Y te funciona?». «A veces». Se quedaron un momento en silencio. Tan solo se oía el zumbido de los insectos y el crujido ocasional del bambú. «¿Te molesta si me quedo un rato?», preguntó Rebeca. «No». Sarocha le indicó con un gesto que se sentara en el banco de piedra junto al estanque. Luego retomó su entrenamiento, aunque con movimientos más lentos, al ser observada, y Rebeca no podía dejar de mirar. No era solo deseo lo que se encendía, era algo más, una especie de reconocimiento, como si esa mujer, extraña y ajena, tocara algo que ella misma no sabía que llevaba dormido. Esa noche, cuando volvió a la cama, no soñó con Eng. Al amanecer, Eng dormía con una pierna colgando fuera de la cama, roncando suave. Rebeca se levantó sin hacer ruido. No quería que la mañana borrara lo que había sentido, aunque no supiera aún cómo nombrarlo, pero lo sabía, en el fondo de su pecho, debajo del deber, de la imagen pública, del papel de esposa. Algo se había encendido, y tenía nombre: Sarocha. Capítulo 2. Lo que no se dice. Las primeras luces del día se filtraban a través de los postigos de madera tallada. La casa estaba en silencio, salvo por los sonidos lejanos de la ciudad que despertaba. Eng bajó descalzo, con el cabello revuelto, la camisa a medio abotonar, arrastrando ese aire desordenado que lo había acompañado desde la adolescencia. En el comedor, el aroma del café fresco se mezclaba con el del arroz jazmín. Sarocha estaba allí, impecable, leyendo algo en su tablet. Llevaba el uniforme de la policía debajo de una chaqueta gris. Su postura recta como si esperara una inspección invisible. «Siempre tan formal a esta hora», bromeó Eng, dejando un beso rápido en su mejilla antes de sentarse. «Siempre tan tarde», replicó ella, sin levantar la vista. Eng rió, acostumbrado a esa dinámica, pero esa mañana, el filo en la voz de su hermana era más evidente. O tal vez era él quien ya no sabía leerla. «No tienes idea de cómo extrañaba este arroz», dijo, mientras se servía. «Ni el mejor restaurante tailandés en Londres logra este sabor. Lo preparó Som, la cocinera de papá. Aún viene una vez por semana. Yo solo mantengo el resto funcionando». «No dudo que lo hagas», respondió él, con una sonrisa ambigua. «Siempre tan eficiente».
tan responsable. Alguien tenía que serlo. El silencio que siguió no fue cómodo. Era ese tipo de pausa donde lo no dicho flotaba entre cucharadas, cargado de historia. Sarocha no lo miraba directamente, pero tampoco lo evitaba. Observaba sus gestos con esa mezcla de ternura y decepción que solo los hermanos mayores pueden sostener. Papá se alegró cuando supo que venías, aunque no quiso decirlo. Le cuesta, a todos nos cuesta, a ti también, por lo visto. Yo no me fui, no corté comunicación, no desaparecí 5 años para aparecer con una esposa y una sonrisa. No me fui por capricho, Saro. Te fuiste con mamá así, pero elegiste quedarte allá, elegiste dejar todo esto atrás, y no solo a papá. Eng bajó la mirada por un segundo. No era común verlo desarmado. Luego la levantó, como si intentara recuperar su terreno. Sarocha, sé que fue duro, para ti, sobre todo, pero la vida se complica. Mamá me necesitaba, y Londres tenía otras oportunidades. No podía quedarme atado a esta casa como tú. No estoy atada, estoy donde elegí estar. ¿Y sigues sola?, preguntó, bajando la voz, casi con un tono de provocación infantil. ¿Y eso qué importa? Importa. Me preocupa. Eres demasiado dura contigo misma. Demasiado cerrada. Sarocha sonrió sin alegría. Tomó su taza con calma antes de responder. No necesito ser comprendida, Eng, solo respetada. El comentario fue una estocada suave. Eng levantó las manos, teatral, como si se rindiera, pero no dejó de observarla. Era la misma hermana que lo cuidaba de niño, que le cubría las espaldas cuando llegaba tarde del colegio, que lo protegía incluso cuando él mismo se saboteaba. Pero también era otra mujer ahora, más fuerte, más lejana. ¿Y Rebeca?, preguntó Sarocha, sin mirarlo directamente. No me contaste mucho sobre ella. ¿Qué quieres saber? Lo que no se ve, lo que hay debajo de la actriz y la sonrisa perfecta. ¿La amas?, la pregunta lo descolocó. Eng dejó la cuchara sobre el cuenco con un leve golpe. Claro que la amo. Eso no es lo que pregunté. Él se recostó hacia atrás, mirando el techo, bufando por la nariz. El gesto de alguien que quiere escapar sin moverse. Rebeca es especial, es intensa como tú, pero diferente. A veces siento que estoy al margen de su vida, que vive en un mundo propio y me deja entrar cuando quiere. ¿Y tú? También entras y sales cuando quieres. Eng no respondió, pero el silencio bastó para confirmar lo que Sarocha ya sabía. Ella no sabe. No. ¿Y piensas decírselo? No ahora. ¿Y cuándo? Cuando ya no te quede más remedio. Eng la miró con una expresión dura, por primera vez esa mañana. ¿Por qué me estás interrogando? ¿Eres mi hermana o mi oficial a cargo? Sarocha sostuvo la mirada, sin moverse un milímetro. Soy ambas cosas, y soy la única que no te teme. Rebeca apareció en la cocina unos minutos después, con un vestido ligero y el cabello recogido. Notó de inmediato la tensión en el aire. Eng sonrió al verla, como si necesitara su presencia para escapar de lo que había quedado a medio dicho. Buenos días, hermosa, dijo, acercándose a besarla en la mejilla. Estábamos hablando de ti. Ah, sí, todo bueno, espero. Depende de a quién le preguntes, respondió Sarocha, alzando apenas una ceja. Rebeca sonrió, sin comprender del todo, pero sintiendo el eco de algo que no se había dicho frente a ella. Interrumpo. No, ya estaba saliendo, dijo Sarocha, tomando sus llaves. Trabajo, siempre. Dirijo una empresa de seguridad y además, el crimen nunca duerme. Eso suena exigente. Lo es, pero al menos no tengo que fingir ante las cámaras, dijo, mirándola un instante demasiado largo. Rebeca sintió una vibración leve, como un roce invisible en la piel. No fue lo que dijo Sarocha, sino cómo lo dijo. Había algo en su forma de estar que alteraba el ritmo de las cosas. Su presencia hacía que todo lo demás pareciera ruidoso. Cuando se fue, el aire pareció perder densidad. Tu hermana es interesante, murmuró Rebeca. ¿Lo dices con admiración o con cautela? Con ambas. No sé si me quiere aquí. Ella siempre ha sido difícil, pero si te conoce bien, te adorará. Tiene ese radar con la gente real. Rebeca asintió, pero no dijo nada. Pensaba en cómo Sarocha la había mirado. No como se mira a la esposa de un hermano, sino como si pudiera leerla por dentro, como si supiera, incluso antes que ella misma, que algo entre las dos iba a empezar a romper la superficie, y en el fondo, muy en el fondo, eso no le molestaba, le intrigaba. Capítulo 3. Todo lo que arde en silencio. La lluvia había empezado a caer con una suavidad persistente, cubriendo las calles de Bangkok con un velo húmedo y brillante. El cielo parecía suspendido sobre la ciudad, denso, como si contuviera algo más que nubes, palabras no dichas, emociones acumuladas,
secretos por abrir. Rebeca cruzó el umbral de la casa Chankima con pasos firmes pero atentos, cargando una bolsa con frutas y un ramo de jazmines blancos. No conocía a Sarocha aún, al menos no en profundidad, y sentía que cada encuentro, por alguna razón que no alcanzaba a entender, era importante. Eng se había adelantado, anunciando que su hermana llegaría tarde, atrapada en una operación policial, pero que vendría directo del cuartel a casa. No necesitas impresionar a nadie, le había dicho Eng, mientras le desabrochaba la blusa con un gesto posesivo. Saro es complicada, pero te querrá. ¿Quién no lo haría? Rebeca no respondió. Sonrió, como hacía en entrevistas o alfombras rojas, pero por dentro, algo la inquietaba. No era nerviosismo, era una suerte de alerta sutil, como si lo que estaba sucediendo pudiera cambiar el equilibrio de las cosas, aunque aún no tuviera forma. Fue casi de noche cuando Sarocha llegó. Rebeca estaba en la galería trasera, secándose el cabello con una toalla mientras contemplaba la lluvia. Vestía una camiseta blanca demasiado holgada que le caía por un hombro, y unos pantalones ligeros, nada pensado para impresionar, pero todo en ella, su forma de inclinar la cabeza, la quietud concentrada de su cuerpo transmitía una sensualidad inadvertida. Perdón la demora, dijo una voz detrás de ella, grave, controlada. Rebeca se giró, y allí estaba. Sarocha no parecía llegar. Aparecía, con su uniforme parcialmente desabrochado, el cabello mojado por la lluvia, y una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Su mirada era directa, cálida sin ser blanda. Había algo en ella que no pedía permiso para existir, solo estaba, y era imposible no verla. Sarocha, dijo Rebeca, ¿llegas justo para cenar? Eng no está, apenas llegué, cenamos. Sí, gracias Rebeca. Sarocha se acercó para besarle la mejilla a modo de saludo. La temperatura de la piel de Rebeca se elevó. Se miraron un segundo de más. El silencio que siguió no era incómodo, sino expectante, como si ambas supieran que, en algún plano, ese intercambio había tenido más capas de las necesarias. ¿Quieres un té?, preguntó Rebeca, señalando la cocina. Sí, gracias. Entraron juntas. Rebeca preparó el té con manos un poco más torpes de lo habitual. Podía sentir a Sarocha detrás de ella, no porque hiciera ruido, sino porque su cuerpo tenía una especie de campo magnético. Era una presencia que se sentía incluso sin tocar. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Rebeca, sin mirarla. Intenso, como casi todos. Un caso de tráfico de menores. Tuvimos que intervenir sin orden judicial. ¿Era eso o llegar tarde? Debes ver cosas horribles. Sí, pero también evito que pasen cosas peores. Rebeca le pasó la taza con té. Sus dedos se rozaron de nuevo. Esta vez, no fue casual. Ambas lo supieron, pero ninguna lo nombró. Se sentaron frente a frente, en la mesa de madera antigua del comedor. La luz cálida del techo las envolvía como una burbuja. Fuera, la lluvia seguía cayendo, lenta, con la constancia de un corazón que no quiere detenerse. Actuar debe ser muy distinto, dijo Sarocha de pronto. Imaginar mundos, encarnar a otros. Lo es, aunque a veces también se vuelve una forma de esconderse. Fingir es más fácil que ser, y contigo misma. Finges también, menos de lo que solía. Pero a veces todavía lo hago, admitió Rebeca, mirándola. Tú no sé mentir bien. Por eso elegí un camino donde todo se trata de pruebas. ¿Y qué piensas de mí, Sarocha? Todavía no tengo pruebas, respondió Sarocha, pero intuyo cosas. ¿Cómo qué? Como que no eres lo que muestras en las entrevistas. Que algo en ti se está moviendo, buscando aire. El comentario la tocó más de lo que esperaba. Rebeca bajó la vista, jugando con el borde de la taza. Tú también pareces alguien que no se permite bajar la guardia. No es una opción cuando la gente depende de ti, y nunca te cansas, a veces, pero entonces me recuerdo por qué lo hago. Otra pausa, esta vez más densa. Rebeca se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había aflojado. El olor a tierra mojada llenaba el aire. ¿Siempre has vivido aquí, Sarocha, con tu padre?, preguntó ella sin girarse. Sí, la afirmación flotó como una promesa. Rebeca se dio vuelta. Entonces, nos veremos muy seguido. Así es, compartiremos casa. Respecto a tu pregunta inicial, es cómodo vivir con mi padre, no se inmiscuye en mis asuntos. Un silencio llenó el espacio. Ambas se observaron, sin decir nada, hasta que Rebeca cortó el silencio. Es extraño, desde que te vi cuando llegamos, tengo la sensación de conocerte de antes, como si algo en mí te reconociera. Sarocha se levantó lentamente, caminó hacia ella, pero se detuvo antes de invadir el espacio. A veces el cuerpo entiende antes que la mente. ¿Y qué haces cuando eso pasa? Escucho, pero no siempre actúo. Rebeca tragó saliva.
Había algo inevitable en ese momento. No era deseo inmediato, era algo más profundo. Una especie de resonancia, como si sus cuerpos se recordaran de una vida anterior. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Rebeca. Nada, respondió Sarocha. Aún no. La distancia entre ellas era mínima, pero ambas sabían que cruzarla cambiaría todo, y ninguna estaba lista, aún. Capítulo 4. Bajo la mesa. La mesa estaba servida desde hacía una hora cuando Rebeca bajó del segundo piso, vestida con un vestido azul medianoche que dejaba uno de sus hombros al descubierto. No era formal, pero sí perfectamente medido, fluido, femenino, elegante sin ser ostentoso. Eng había insistido en que quería una cena relajada, como en los viejos tiempos, y aunque la frase había sonado más a nostalgia forzada que a plan genuino, Rebeca había aceptado. Sarocha ya estaba sentada cuando la vio aparecer. La conversación con su padre se detuvo brevemente, como si el silencio reconociera su entrada antes que cualquiera. Rebeca sonrió con cortesía, aunque sus ojos se encontraron con los de Sarocha antes de mirar a los demás. No fue un gesto evidente ni prolongado, pero sí exacto, como un impulso del cuerpo más que una elección. «Llegas justo a tiempo», dijo Eng, acercándole una copa de vino. «No quería interrumpir el pasado glorioso», respondió ella, en tono amable. «Espero no haberme perdido las historias del colegio. Solo las de cuando Saro trepaba árboles para espiar a los vecinos», bromeó Eng, guiñando un ojo. «Nunca trepé un árbol por gusto», dijo Sarocha, tomando un sorbo de vino sin mirar a nadie. «Solo si era necesario». «¿Y qué era necesario espiar en aquella época?», preguntó Rebeca, tomando asiento junto a Eng, justo enfrente de Sarocha. «No todo lo que se espía se dice en voz alta», contestó Sarocha, mirando ahora directamente a Rebeca, con una calma que rozaba la provocación. El padre de Sarocha, un hombre de gesto amable y voz grave, interrumpió con una risa. «Ya empezamos con las respuestas crípticas. Rebeca, prepárate. Saro habla poco, pero cuando habla, escucho mucho», dijo ella, «pero solo guardo lo importante». Durante la cena, el clima fue liviano en apariencia. Anécdotas de infancia, el caos de la adolescencia de Eng, las travesuras en los veranos cuando aún vivían juntos, pero entre Sarocha y Rebeca, otra conversación ocurría sin palabras. Una conversación de ojos, de manos que se tocaban accidentalmente al pasar un plato, de miradas que se evitaban justo antes de volverse profundas. Rebeca observaba a Sarocha sin disimulo, el modo en que cortaba la comida con precisión, cómo sostenía la copa sin apuro, cómo escuchaba con atención, sin necesidad de asentir. Su presencia no era ruidosa, pero sí inevitable, como una marea tranquila que se instala sin aviso. «¿Cómo es trabajar con armas todos los días?», preguntó Rebeca de pronto, apoyando un codo sobre la mesa, inclinándose hacia ella. «Las armas no son lo difícil es enfrentarte a la parte de las personas que ni ellas mismas quieren ver, y te pasa seguido, más de lo que quisiera. Debe ser agotador. Lo sería si me afectara, pero aprendí a separar». «¿Y puedes?», preguntó Rebeca, con una media sonrisa. «No siempre», admitió Sarocha. La sinceridad golpeó suave, pero firme. Rebeca bajó la vista, como si esa respuesta hubiera tocado una parte de ella que prefería mantener cerrada. Eng, ajeno o fingidamente ajeno a la tensión, se levantó a buscar más vino. El padre se fue a atender una llamada de negocios. Por un instante, quedaron solas. «No es fácil saber cuándo alguien es de verdad», dijo Rebeca, sin mirarla. «En este mundo, me refiero, todo es una máscara, incluso fuera del escenario». «Tú no pareces llevar una», dijo Sarocha. «Claro que la llevo. ¿O crees que esta es mi verdadera voz?». «No me refería a eso, me refería a tus ojos. No saben mentir. Tú sí sabes leer ojos, desde niña. Es lo único que nadie puede ocultar del todo». Rebeca sostuvo la mirada. Un calor suave le subió por el cuello. El vestido, de pronto, parecía demasiado delgado. «¿Y qué ves cuando miras los míos?», «Que estás más sola de lo que pareces». El comentario no fue duro, fue compasivo, fue íntimo. Rebeca no respondió. Se inclinó hacia atrás, con una risa breve, que no llegó a los ojos. «Sabes, no me esperaba esto. Pensé que ibas a odiarme». «¿Por qué?». «Porque soy la esposa de Eng, porque entré en su vida, sin conocer tu historia, porque quizás te interrumpí». «No soy tan territorial como parezco», dijo Sarocha, dejando la copa en la mesa. «Pero sí me importa la verdad, y me cuesta ver a alguien sufrir sin decir nada». Rebeca tragó saliva. «No estoy sufriendo». Y eso era un acto o una respuesta automática. En ese momento, Eng volvió a la mesa. Hablaba con el padre de Sarocha, que ya regresaba con su whisky en mano.
La conversación se reanudó. El momento se disolvió, pero algo había cambiado. Después de la cena, Sarocha se ofreció a ayudar con los platos. Rebeca fue tras ella. ¿Siempre haces de policía incluso en casa?, preguntó Rebeca, pasando los platos hacia el lavaplatos. No sé ser otra cosa, respondió Sarocha, abriendo el grifo. Yo tampoco sé fingir, dijo Rebeca. ¿Qué eres, entonces? Una mujer que no duerme bien. La respuesta no era literal, y ambas lo sabían. Hubo un silencio, y luego, un roce de manos, aparentemente accidental, demasiado prolongado, demasiado exacto. No deberías tocarme así, susurró Rebeca, sin apartar la mano. No deberías provocarme, respondió Sarocha, dejando finalmente los dedos ir. El agua seguía corriendo, pero lo que palpitaba allí era otro tipo de corriente, una que ni la familia, ni las paredes, ni las buenas intenciones podrían detener del todo, y ambas lo sabían, aunque no dijeran nada. Capítulo 5. Aquel verano que no terminó. Sarocha despertó antes del amanecer. La ciudad aún no tenía rostro. Solo sombras y brumas colgando del cielo como telones de fondo en un escenario a medio montar. Se preparó café sin encender ninguna luz. En la penumbra de su cocina, los recuerdos comenzaron a colarse como agua bajo la puerta. Eng y ella, corriendo por el jardín de la casa antigua, aún con las rodillas llenas de barro, gritando nombres inventados en un idioma que solo ellos dos entendían. La infancia había sido una isla cerrada donde todo parecía eterno, hasta que no lo fue. En esos días, Sarocha no sabía lo que era la separación. Sabía lo que era correr detrás de su hermano mayor, robarle los cuadernos para escribirle mensajes secretos entre los márgenes, o esconderse con él en la azotea para ver cómo el cielo se teñía de fuego en las tormentas de verano. Cuando seamos grandes, voy a tener una moto, decía Eng, inflando el pecho, y vamos a huir de aquí, tú y yo, a donde nadie nos encuentre. Y si no quiero huir, respondía ella, cruzando los brazos, entonces, te dejo la moto y huyo, solo bromeaba él. Y luego le revolvía el cabello. Mentira, no me voy sin ti. Pero se fue. Tenían 14 y 17 años cuando todo empezó a cambiar. El padre, ausente por trabajo. La madre, distante como si viviera en otro plano. Los gritos se volvieron frecuentes. Las puertas se cerraban con más fuerza. Y Eng, cada vez más encerrado en sí mismo. Sarocha lo encontraba algunas noches mirando el techo desde el sofá, con los ojos abiertos, sin parpadear. ¿No puedes dormir? No tengo sueño. ¿Qué te pasa? Nada. Vuelve a la cama. No me mientas. No te miento. Solo no sé cómo decirlo. La adolescencia los fue separando en capas. Ya no compartían todo. Eng comenzó a salir con gente mayor, a fumar en secreto, a llegar tarde, pero cuando Sarocha tenía miedo, él seguía apareciendo en su puerta. ¿Puedo dormir contigo?, le decía ella, en voz bajita. Siempre respondía él, y le abría espacio en su cama. En esos silencios compartidos, se sentían más hermanos que nunca. Luego vino el año del quiebre. Eng tenía 19, ella, 16. El divorcio estalló en casa como un incendio lento pero inevitable. No hubo discusiones delante de ellos, solo la distancia progresiva entre sus padres, la forma en que dejaron de hablarse, de mirarse, de sentarse juntos. Una mañana, Eng hizo las maletas sin previo aviso. ¿Te vas?, preguntó Sarocha, inmóvil junto a la escalera. Mamá quiere que me vaya con ella, a Inglaterra, ¿y tú quieres? No lo sé, entonces no lo hagas. Eng se agachó frente a ella, la tomó del rostro. Te juro que voy a volver. No lo hagas si vas a ser otra persona cuando regreses, Saro. ¿Y si me necesitas y no estoy ahí? Ella tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Y si te pasa algo, me voy a cuidar, te lo prometo. Y tú también hazlo. Eres más fuerte de lo que crees. Y la abrazó. Por última vez antes de desaparecer por 5 años. Sarocha volvió del recuerdo como si saliera de un túnel sin luz. El café estaba frío. Afuera, Bangkok ya empezaba a moverse con su rutina caótica. Pero dentro de ella, algo seguía detenido en ese momento, en la promesa que Eng nunca cumplió. Más tarde, mientras conducía rumbo a su empresa, Nam la observaba de reojo. No has dicho una palabra desde que subiste. Estoy bien. Mientes pésimo, ¿sabes? Nam le pasó una botella de agua. Tiene que ver con tu hermano. Sarocha apretó el volante. He pasado años sin pensar en él, sin extrañarlo siquiera. Pero ahora lo tengo en la casa de mi padre, sonriendo como si no se hubiera ido jamás, con una esposa que dejó escapar un suspiro. ¿Qué te gusta?, dijo Nam. Sarocha giró bruscamente hacia Nam. No digas estupideces. Lo es, no respondió. El silencio fue más elocuente que cualquier afirmación.
¿Tú crees que Eng sigue siendo el mismo?, preguntó Nam. No, y ese es el problema. Y si tú tampoco eres la misma, eso es lo que más me asusta. Esa noche, sola en su cuarto, Sarocha se acostó sin apagar la luz. Sobre su mesa de noche, un viejo cuaderno de tapas ajadas, el diario compartido con Eng, donde se escribían secretos cuando eran adolescentes. Aún conservaba algunas hojas. Lo abrió, página tras página, garabatos, dibujos, promesas. Un fragmento destacaba en tinta azul. Si un día me voy, no me olvides. Si vuelvo siendo otro, recuérdame quién fui contigo. Sarocha cerró los ojos, y deseó, solo por un segundo, volver a esa infancia donde todo parecía posible, donde Eng no era un hombre complejo y ausente, y donde ella no sentía este abismo entre lo que fue y lo que ahora no sabe nombrar. Un suspiro se le escapó entre los labios. Lo que más dolía no era que Eng hubiera cambiado, sino que ella ya no sabía si quería perdonarlo. Capítulo 6. Mujeres que vigilan en la sombra. El sol no había alcanzado su cenit cuando Sarocha empujó la pesada puerta metálica que conducía al edificio donde funcionaba Varin Protection, su empresa de seguridad privada. El nombre Varin, protección sagrada en tailandés antiguo, había sido idea de Nam, la primera y única persona con la que Sarocha había compartido su proyecto desde sus inicios. Nadie la conocía como Nam Varin, pero el nombre condensaba su esencia. Sólida, intuitiva, fiel. El hall de entrada era austero y sobrio, como todo lo que Sarocha amaba. Las paredes en tonos grisáceos, los muebles funcionales, la ausencia de ornamentos innecesarios. Allí no se vendía espectáculo, sino eficiencia. Protección real, silenciosa. Nam estaba esperándola, como siempre, con un café en una mano y una tablet en la otra. «Llegas 3 minutos tarde. ¿Estás bien?», preguntó sin apartar la vista del dispositivo. «Dormí mal, pensando en Eng». Nam levantó por fin la mirada, arqueando una ceja. Su cabello negro, corto y perfectamente estructurado, contrastaba con su piel clara y sus ojos oscuros como obsidiana. Había algo felino en su modo de observarlo todo. No hablaba por hablar. Él volvió a casa para reconciliar lazos o para enredar más nudos. «No lo sé», dijo Sarocha, aceptando el café. «No sé quién es ahora, y no sé quién soy yo cuando estoy cerca de él». Nam suspiró. «Entonces evítalo. Mantén tu distancia. No tienes nada que demostrarle». Él se fue. «Tú construiste esto», señaló el edificio entero con un gesto. Tenía razón. En 5 años, juntas habían levantado una empresa con más de 30 empleados, clientes corporativos, hoteles, eventos culturales, y desde hacía poco, varios contratos con productoras musicales. «Hoy viene la gente de Narak Studio», añadió Nam mientras caminaban por el pasillo de oficinas. «Los que representan a Rebecca Armstrong». El nombre flotó como un anzuelo en el aire. «¿Qué quieren?», preguntó Sarocha, fingiendo indiferencia. «Dicen que están evaluando alternativas de seguridad para sus conciertos y giras. Quieren conocer el enfoque de nuestra empresa, y probablemente, quieren verte a ti». Sarocha detuvo el paso. «¿Rebecca viene?». «No lo sé, pero si viene, te ruego que no la muerdas», dijo Nam, irónica. «No seas ridícula. Saro, soy tu amiga desde que me partiste el labio en la academia de policía. Te conozco. Esa mujer te descoloca». Sarocha bajó la mirada, sin negar nada. «No quiero problemas», murmuró. «Lo sé, pero los problemas no siempre se eligen. A veces llegan con perfume caro y sonrisa triste». El equipo de Narak Studio llegó puntual, rodeado de asistentes y personal técnico. El responsable de logística, un hombre mayor con acento del norte, expuso sus necesidades con claridad. Mayor protección en los accesos, análisis de vulnerabilidades, y un refuerzo especial para una próxima gira por el sur del país. «¿Rebecca Armstrong estará en esa gira?», preguntó Nam, con tono casual pero preciso. «Sí, es su primer tour largo. El público la adora, pero eso trae riesgos. Ya ha recibido cartas, incluso regalos extraños. Queremos evitar cualquier incidente». Mientras hablaban, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Sarocha giró la cabeza por reflejo. Era Rebecca. Vestía un conjunto informal, vaqueros oscuros y una blusa blanca de lino, sin maquillaje aparente, pero su presencia llenó la sala como una marea. Sus ojos grises, grandes y expresivos, recorrieron el lugar hasta detenerse en Sarocha. «Perdón por interrumpir», dijo con suavidad. «Pensé que la reunión era a otra hora». «No hay problema, señorita Armstrong», intervino Nam con profesionalidad. «Justo hablábamos de usted. Para bien o para mal». Sarocha no dijo nada, solo la observaba,
como si cada palabra pudiera romper algo frágil que apenas entendía. Para bien, por supuesto, respondió Nam con una sonrisa. Después de la reunión, Rebecca pidió quedarse unos minutos para ver las instalaciones, pero bastaba mirarla para entender que era una excusa. Sarocha la acompañó por el edificio, mostrándole los centros de monitoreo, los equipos de entrenamiento, las oficinas administrativas. Es impresionante lo que han construido aquí, dijo Rebecca mientras caminaban. No lo imaginaba tan serio. La seguridad no es un juego, respondió Sarocha. ¿Pasa algo, Sarocha? Te noto diferente. ¿Diferente cómo? Más fría. Sarocha se detuvo. ¿Y qué te hace pensar que estoy siendo más fría? No sé, no me dirigiste la palabra desde que llegué. Soy así en el trabajo. Esto es importante. Aquí no eres mi cuñada. Eres mi cliente. Solo quiero marcar los límites. No quiero que pase algo que no debería entre nosotras. La tensión era palpable. Ninguna de las dos fingía no sentirla ya. No era abierta. No era directa. Era algo que latía debajo, como una verdad todavía no nombrada. El aire se espesó. Sarocha desvió la mirada y volvió a caminar. Si deciden trabajar con nosotras, garantizamos el más alto nivel de seguridad. Nada va a pasarle, a usted ni a nadie de su equipo. ¿Y si ya pasó?, preguntó Rebecca a su espalda. Sarocha se volvió. ¿Qué cosa? Lo que no debería. Esa incomodidad que no es del todo incómoda. Esa sensación de que alguien que no conocías hace una semana, ya está dentro de ti. Sarocha respiró hondo, y no respondió, porque sabía que cualquier respuesta sería peligrosa. Esa noche, Nam encontró a Sarocha sentada en su oficina, sola, con las luces apagadas. ¿Y bien? ¿Cómo fue tu paseo con la estrella? Fue como tocar una llama. No me quemó, pero juro que sentí el calor. Nam se sentó frente a ella, cruzando los brazos. ¿Y qué piensas hacer? Sarocha la miró fijamente. Nada, porque no tengo derecho, y porque si empiezo algo con ella no sé si voy a poder detenerlo. Nam suspiró, honda y grave. Entonces, más vale que estés segura, porque si no te quema ahora te va a consumir después. Capítulo 7. Sombras detrás del cristal. El penthouse que Eng había escogido para vivir en Bangkok era todo lo que él no era. Elegante, sobrio, perfectamente ordenado. Las paredes blancas estaban decoradas con arte contemporáneo que nunca había entendido del todo, pero que le gustaba mostrar. La vista desde la terraza era espectacular, sobre todo de noche, cuando la ciudad parecía una promesa encendida de movimiento eterno. A él le gustaban las alturas, lo hacían sentir importante, intocable. Rebecca dormía aún cuando él cerró la puerta suavemente detrás de sí. Esa mañana, había dejado una nota junto a la cafetera. Reunión con inversores, no me esperes, volveré tarde. Te amo, las mentiras más grandes, pensó, se escriben con la letra más pequeña. Y en eso, Eng era un artista. Bajó al estacionamiento y subió a su auto negro, un deportivo de lujo con ventanas polarizadas. Puso música, se ajustó las gafas y marcó un número en su celular. Al tercer tono, una voz femenina respondió con un bostezo. Tan temprano y ya me extrañas, dijo, con una risita somnolienta. Te dije que quería desayunar contigo. No, respondió Eng, con tono seductor. Me muero por verte. La mujer al otro lado de la línea era Jun, una influencer con poco talento y mucha presencia en redes sociales. La había conocido en un evento de moda hacía un mes. No era la primera, ni sería la última. Lo sabía, pero tenía ese algo que a Eng le gustaba. La facilidad para hacerle sentir como un dios por unas horas, sin pedirle explicaciones después. ¿Vienes o voy? Voy yo. Vístete sexy, o no te vistas. Mientras tanto, en el penthouse, Rebecca despertaba lentamente, envuelta en las sábanas revueltas de seda blanca. La luz filtrada por las cortinas caía sobre su piel desnuda con una tibieza que no bastaba para calmar esa incomodidad persistente en el pecho. Había despertado sola, otra vez. Se sentó en la cama y leyó la nota junto al café que ya se había enfriado. La caligrafía de Eng era cuidada, casi femenina. Las palabras eran amables, amorosas, pero ¿por qué sentía que no decían nada real? Se levantó, se puso una bata ligera y caminó hasta el ventanal. Desde allí, Bangkok se extendía como una piel viva y vibrante. Rebecca había aprendido a amar esa ciudad, pero había momentos en que todo se sentía falso, como una película sin guión. Volvió a la cocina, sirvió el café frío y lo bebió igual. En la televisión del fondo, un canal de farándula hablaba de su última aparición en una alfombra roja. Rebecca Armstrong y su look audaz. La nueva estrella con más de 500.000 de seguidores,
Se sintió ajena a esas palabras, como si hablaran de otra mujer. Miró el reloj, y por un instante, deseó que la reunión de seguridad con Barim Protection fuera hoy. Deseó ver a Sarocha, en un restaurante boutique del centro. Jugaba a ser invisible. Se sentó en una mesa apartada, pidió jugo natural y croissants, como si realmente estuviera allí por el desayuno, y miró con deleite cómo Jun se acercaba contoneando las caderas bajo un vestido apenas discreto. «Estás preciosa», murmuró, atrayéndola de la cintura. «Tú también. Pero, ¿no se supone que estabas casado?» «Estoy casado, pero eso no significa que esté muerto». Jun se rió. No era la primera vez que oía eso. A ella no le importaba. No lo amaba. Solo le gustaba la atención, las carteras que él compraba sin preguntar, y las escapadas a hoteles donde nadie conocía sus nombres. Después del desayuno, subieron al auto. Apagó su teléfono. Más tarde, esa tarde, Rebecca estaba en una sesión de fotos cuando recibió un mensaje. Era de Nam, la socia de Sarocha. «Confirmado. Comenzamos entrenamiento de protocolo de seguridad esta semana. La jefa quiere que estés presente para revisar medidas personalmente». Rebecca sonrió. Había pedido, sutilmente, que le incluyeran en cada paso. Era una excusa. O quizás no. No podía explicar del todo por qué, pero algo en la presencia de Sarocha la hacía sentir segura. «Vista, real. ¿Todo bien?», preguntó su asistente, al verla sonreír sola. «Sí, solo, me acordé de algo. Esa noche, volvió al penthouse con el perfume de otra en la camisa y una sonrisa que no llegaba a los ojos». Rebecca estaba sentada en el sofá, leyendo un guión. No lo confrontó. Nunca lo hacía, pero algo en su mirada era distinto. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó ella. «Larga, aburrida. Estos tipos no entienden de visión, solo números. ¿Y tú?». «Sesión de fotos. Me siento una muñeca últimamente». «Una muñeca hermosa», dijo besándola en la frente como si fuera su hermana menor. Susurró ella, deteniéndolo. «¿Tú me amas?». La pregunta flotó en el aire. Él no la esperaba. «Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso?». «No sé, supongo que quería oírlo». Sonrió, le acarició el rostro, pero en su interior, algo se contrajo. Odiaba cuando ella miraba de esa forma, como si supiera, como si lo viera. Esa noche, mientras ella dormía, respondió un mensaje de Jun. «Nos vemos el viernes, te extraño». Y él respondió: «Cuenta con eso, princesa». Después apagó el teléfono y abrazó a Rebecca por la espalda. Ella no se movió. En otra parte de Bangkok, Sarocha entrenaba sola en el gimnasio de Barim. Golpeaba el saco con precisión y furia. Pensaba en cómo siempre conseguía lo que quería, en Rebecca, que cada vez la inquietaba más, pero sobre todo pensaba en ese presentimiento que no podía ignorar, que algo oscuro se avecinaba, y que ella iba a tener que proteger a esa mujer, aunque eso significara traicionar a su propio hermano, y quizás a sí misma. Capítulo 8. Bajo control. La lluvia caía sobre Bangkok como una cortina espesa, una melodía constante que cubría las calles con un velo grisáceo. El tráfico, como siempre, era una sinfonía caótica de bocinas, motos esquivando autos, y conductores resignados al pulso apretado de la ciudad. Pero dentro del edificio de cristal y acero donde operaba Barim Protection, el clima era otro, profesional, controlado, templado como los movimientos calculados de Sarocha Chankima. En la sala de juntas del 10º piso, la atmósfera era silenciosa. Las luces blancas bañaban la mesa rectangular donde Nam, su socia, organizaba carpetas y esquemas de seguridad. A un lado, dos asistentes técnicos revisaban mapas con rutas de evacuación y puntos ciegos en las zonas de conciertos. «Apenas terminemos esta reunión, mandamos las versiones cifradas al equipo de producción», dijo Nam, sin levantar la vista de su tablet. «Bien», respondió Sarocha, ajustándose la chaqueta azul marino que llevaba con una camisa de cuello cerrado y pantalones oscuros. Sobria, precisa, inaccesible. Era la primera vez que trabajaba directamente con una artista del tamaño de Rebecca Armstrong, aunque no lo diría en voz alta. Había hecho la seguridad de políticos, celebridades tailandesas, empresarios peligrosos. Pero esto era distinto. Era ella, y eso ya lo cambiaba todo. Cuando el ascensor se abrió, Rebecca bajó con paso firme. Llevaba un conjunto elegante pero relajado, pantalón beige de tiro alto, blusa de seda negra, gafas oscuras. Su estilista le había pedido que usara ese look para proyectar autoridad sofisticada, pero en verdad lo que más la impulsaba era algo más irracional.
Quería que Sarocha la mirara, aunque no supiera por qué. La recepcionista la guió hasta la sala de reuniones. Abrió la puerta de cristal con suavidad, y entonces, por un instante, el tiempo se quebró. Los ojos de Sarocha y Rebeca se encontraron en un silencio denso, como si el aire en la habitación hubiera cambiado de densidad. Ninguna sonrió, ninguna desvió la mirada. Fue apenas un segundo, pero fue real. Señora Armstrong, dijo Nam, rompiendo el embrujo con una sonrisa cordial. Gracias por venir. Por favor, llámame Rebeca, respondió ella, quitándose las gafas. Y gracias por recibirme. Me dijeron que querían incluirme en el diseño de seguridad. Así es, dijo Sarocha, con voz firme, casi grave. Queremos garantizar tu seguridad, sin afectar el flujo artístico del espectáculo. Rebeca se sentó frente a ella. No apartó los ojos, y entonces Sarocha supo que el problema no era la tensión. El problema era que Rebeca también la sentía. Durante la primera hora, repasaron los planos de acceso a los estadios, los protocolos antidisturbios, la ubicación del equipo de respuesta rápida. Hablaron de tecnología, de rutas de escape, de señales silenciosas en caso de amenaza. Rebeca escuchaba atenta, haciendo preguntas precisas. No era solo una actriz hermosa, tenía inteligencia táctica, curiosidad real. ¿Y qué pasa si alguien logra acercarse al escenario?, preguntó, señalando un punto débil en la gráfica. 2 agentes estarán camuflados en el foso de cámaras, explicó Sarocha. Si detectan movimiento inusual, interceptarán en menos de 10 segundos. ¿Y si alguien me sigue al hotel? ¿Han tenido casos así? La pregunta era directa. Sarocha la sintió como una chispa. Sí, y tenemos métodos para disuadir sin provocar escándalo. Vigilancia continua, cambio de rutas, rotación de personal. No me gusta sentirme vigilada, dijo Rebeca, con una media sonrisa. No vas a sentirlo, pero vas a estar protegida. Esa es la diferencia entre vigilancia y cuidado. Esa última palabra, cuidado, se quedó flotando entre ellas. Rebeca bajó la vista por un segundo. Sarocha endureció la mandíbula. Maldita sea. No era el momento ni el lugar. Después de firmar algunos documentos, Nam salió a coordinar con el equipo técnico. Las dejaron solas. Solo unos minutos, pero suficientes. Estás distinta a la última vez, dijo Rebeca, cruzando las piernas lentamente. ¿Y cómo me comporté la última vez? Más fría, más lejana, más inalcanzable. Sarocha entrecerró los ojos. No respondió de inmediato. Solo estoy aquí para protegerte, no confundamos las cosas. Eso suena profesional, pero no eres también mi cuñada. Lo soy. Entonces, no puedo evitar sentir que todo esto sea íntimo. Silencio. La lluvia seguía cayendo, como un telón que protegía el mundo del ruido exterior. Afuera, Bangkok rugía. Adentro, 2 mujeres se estudiaban como si cada palabra pudiera ser un error. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Rebeca, de pronto. Puedes intentarlo, respondió Sarocha, sin suavidad. ¿Por qué me miraste así cuando entré? Sarocha tragó saliva. Se levantó lentamente y fue hacia la ventana. Miró hacia la ciudad. No podía responder con una mentira, y tampoco con una verdad completa. Porque estoy acostumbrada a leer riesgos, y tú no eres como los demás. Eres un riesgo distinto. Rebeca se puso de pie. Se acercó un paso, pero mantuvo distancia. Podía sentir el calor del cuerpo de Sarocha sin tocarla. Y vas a protegerme de ti. Sarocha volvió el rostro, apenas. No sonrió. A ti no te voy a hacer daño, pero otros pueden salir lastimados. Y no quiero que pase. Cuando Nam volvió a entrar, ambas estaban sentadas otra vez, cada una en su lugar. Rebeca revisaba el documento con aparente atención. Sarocha garabateaba notas técnicas con pulso firme. Nadie habría dicho que había pasado algo, pero ambas sabían que algo sí había pasado, y que no se podía deshacer. Al salir del edificio, Rebeca respiró hondo bajo la lluvia, sin paraguas. Cerró los ojos. Sentía la piel erizada. No por frío, no por agua, por deseo, y por miedo a descubrir que algo dentro de ella había comenzado a moverse. Algo que ya no tenía que ver con él. Capítulo 9. Más allá del reflejo. El salón estaba envuelto en una luz dorada, cálida y difusa como una nostalgia que no sabía de dónde venía. Rebeca se miró en el espejo de cuerpo entero una última vez antes de salir de la habitación del hotel. El vestido rojo carmín que había elegido parecía adherirse a su cuerpo con la intención de provocar, aunque ella se decía a sí misma que era solo una elección estética, algo teatral, algo para distraer, pero en el fondo lo sabía. Esperaba que Sarocha la viera. El evento benéfico que Eng había organizado con fondos de su padre se celebraba en el hotel más exclusivo de Bangkok. Filántropos, empresarios, artistas,
Celebridades y políticos de sonrisa plástica llenaban el gran salón con conversaciones vacías y risas estratégicas. Eng brillaba entre ellos, copa en mano, sonrisa afilada y chaqueta entallada, el anfitrión perfecto, pero Rebecca apenas lo miraba. Su atención estaba en otro punto, en una esquina discreta, alejada del bullicio, de pie junto a uno de los ventanales que daban al jardín interior, estaba Sarocha. Vestía un traje negro perfectamente ajustado, sin adornos, sin necesidad de otra cosa. Su postura era erguida, su mirada siempre en movimiento, vigilante, como si no pudiera evitar estar alerta incluso en un entorno seguro, como si llevara algo adentro que nunca se apagaba. Rebecca se acercó con una copa en la mano. El corazón le golpeaba en el pecho con una mezcla de decisión e incertidumbre. No sabía por qué, pero sentía que algo podía pasar esta noche, algo que no se explicaba con lógica, algo que ya no quería seguir escondiendo. ¿También estás en modo trabajo aquí?, preguntó con una sonrisa. Sarocha la miró con una suavidad que desarmaba. Estoy donde hay cosas que cuidar. ¿Y crees que alguien necesita protección en esta sala llena de egos y dinero? Siempre hay alguien que no encaja, y esa suele ser la persona más vulnerable. Rebecca la observó unos segundos en silencio. Luego, sin pensarlo demasiado, dio un paso más cerca. ¿Y yo encajo? Sarocha no respondió de inmediato, pero bajó la mirada hacia su copa, y luego la devolvió a los ojos de Rebecca. El contacto visual fue un roce invisible. No, tú inquietas el lugar, no es lo mismo. En algún momento, Eng se acercó, rodeó a Rebecca por la cintura, la besó en la mejilla como si marcara territorio. Habló con Sarocha de cosas triviales, los inversores, los números, las apariencias. Luego se fue, con su copa y su vanidad flotando detrás. Rebecca se quedó sola, con ella. Más tarde, cuando la música se apagó, y los invitados comenzaban a marcharse, la lluvia volvió a caer sobre la ciudad. Rebecca se acercó al jardín, saliendo a una pequeña galería techada. Las gotas golpeaban el suelo como dedos inquietos, y ella, sin saber por qué, se quitó los zapatos y caminó descalza hasta el borde de la galería, tocando el mármol con la planta de los pies. Estaba por volver al interior, cuando escuchó pasos detrás de ella. No necesitó mirar, sabía que era Sarocha. Vas a resfriarte, murmuró la voz detrás de ella. A veces es bueno sentirse viva. Sarocha se acercó. No invadió el espacio, pero estuvo lo suficientemente cerca como para que Rebecca sintiera el calor de su cuerpo a través del aire frío. No tienes que hacer esto, dijo Sarocha con voz contenida. ¿Hacer qué? Provocarme. Rebecca giró el rostro. La miró con una sonrisa serena, pero sus ojos decían otra cosa. ¿Y si no es una provocación? ¿Y si simplemente me atraes? Esa palabra flotó entre ambas como una cuerda invisible que vibraba. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento empujó agua bajo la galería, y Rebecca dio un paso en falso, resbalando ligeramente. No llegó a caer. Sarocha la sostuvo por los brazos, con firmeza. El contacto fue inmediato. Un pulso eléctrico, manos en brazos, ojos en ojos, respiraciones aceleradas. Por un momento, nadie dijo nada. Solo se quedaron así, tocándose, sintiendo lo inevitable. Y luego Rebecca, muy despacio, sin apartar la vista de los labios de Sarocha, murmuró: te tengo miedo, pero no porque crea que me harás daño, sino porque temo no poder dejar de pensarte. Sarocha apretó los labios, su mandíbula se tensó, la soltó con suavidad. Entonces, será mejor que tomes distancia. ¿Y tú? Tienes miedo, mucho más del que debería. Y sin embargo, no se movieron, siguieron allí, en esa tensión que no estallaba, pero ya se derramaba en cada gesto, en cada palabra no dicha. Cuando regresaron al salón, ya casi no quedaban invitados. Eng estaba con un grupo de socios, borracho de risa. Rebecca se despidió con cortesía. Sarocha, como siempre, silenciosa. En el ascensor, mientras bajaban, hubo solo un momento en que ambas se miraron reflejadas en las puertas de acero. No se tocaron, no hablaron, pero algo había cambiado. La distancia ya no era refugio, era solo una línea delgada, y tarde o temprano, alguien la iba a cruzar. Capítulo 10. Habitaciones vacías. La luz del amanecer entraba por las rendijas de las cortinas con una delicadeza que casi pedía disculpas por irrumpir. Rebecca abrió los ojos lentamente. El otro lado de la cama estaba vacío. No era la primera vez, ni sería la última. El reloj marcaba las 6:17 am. Se sentó en la cama, arrastrando la sábana con una de sus manos, y la pasó por su cuerpo,
como si la tela pudiera devolverle algún calor, pero todo estaba frío. El baño estaba en silencio. El teléfono de Eng no estaba en la mesilla de noche. La camisa que había usado la noche anterior tampoco. Solo quedaba el olor de su perfume desvaneciéndose, como una despedida perezosa. En los primeros meses del matrimonio, Eng solía abrazarla antes de dormir, solía despertarla con besos en la nuca. Rebecca recordaba esas madrugadas con una dulzura que dolía. Pero desde hacía unas semanas, o quizás meses, algo se había roto. Sin un ruido, sin una pelea, sin una excusa concreta. Lo que quedaba era una ausencia que se sentía más fuerte que cualquier grito. Desayunó sola. Huevos revueltos, media tostada, café amargo. Encendió la televisión pero no prestó atención. Se quedó mirando una entrevista vieja suya, en la que sonreía mucho más de lo que ahora recordaba poder hacer. A las 10, Eng regresó. ¿Dormiste bien?, preguntó él como si no se notara la noche fuera de casa. Sí, respondió ella, sabiendo que era más fácil decir eso que preguntar dónde había estado. Voy a ducharme rápido. Tengo una reunión con un inversor. Ella solo asintió. Ni una mirada, ni una caricia. Eng se había vuelto experto en la evasión afectiva. A mediodía, Rebecca fue a ensayar a los estudios. El rodaje de su próxima película no comenzaría hasta dentro de un mes, pero estaba intentando mantenerse ocupada. Fingir que era feliz para la cámara era algo que aún se le daba bien. Después del ensayo, almorzó con su representante. Comentaron cosas superficiales, prensa, contratos, rumores, pero su mente estaba lejos. De vuelta en casa, Rebecca encontró el salón vacío, dejó su bolso sobre la silla, se quitó los tacones y caminó por el departamento con la sensación de estar en una casa que ya no era hogar. Sobre la mesa del comedor había una carpeta, documentos de negocios, nombres de personas que no conocía, papeles firmados con la letra apurada de Eng, también un recibo de un restaurante de lujo. Cena para 2, de anoche, no preguntó, no lloró, pero esa noche, soñó que estaba sola en un teatro vacío, sobre el escenario, hablando un monólogo que nadie escuchaba. Despertó con el pecho apretado y las manos sudorosas. El fin de semana, Eng propuso ir a una cena con amigos suyos del colegio. Rebecca accedió, por costumbre más que por deseo. Se arregló durante más tiempo del habitual. Se miró al espejo varias veces antes de salir, buscando encontrar en su rostro una mujer que aún podía encantar. La cena fue en casa de un tal Somchai, un empresario adicto a las criptomonedas. Hombres riendo, mujeres bebiendo, música suave y conversaciones intrascendentes. Eng la dejó sola casi todo el tiempo. Rebecca se sentó en una terraza interior a fumar un cigarro que no pensaba terminar. A lo lejos, lo vio hablar con una mujer que no conocía. Se reía con ella, tocaba su brazo. Ahí estaba su marido, tan presente con otros y tan ausente con ella. Nam llegó a la fiesta tarde, saludó a todos con cortesía medida, y fue directo a sentarse junto a Rebecca en la terraza. «¿No te ves cómoda?», le dijo. «No lo estoy». Nam la observó unos segundos. Luego, sin rodeos, Sarocha no iba a venir, pero preguntó si tú estarías aquí. El corazón de Rebecca dio un pequeño vuelco. No dijo nada, pero se notó. Nam le pasó un vaso con agua. «No me meto donde no me llaman, pero lo que sea que esté ocurriendo entre ustedes dos, no va a desaparecer porque lo nieguen». Rebecca bajó la mirada. «No está ocurriendo nada. ¿Estás segura?». Esa noche, Rebecca no pudo dormir. Eng roncaba a su lado, como si su cuerpo se hubiera desconectado del mundo. Ella se levantó, fue a la cocina, se sirvió vino, se quedó mirando por la ventana del piso 18, viendo las luces de Bangkok parpadear como si también quisieran dormir, pero no pudieran. Recordó el momento en que Sarocha la sostuvo en el jardín del hotel. El primer contacto, el calor, la firmeza, la mirada. «¿Me tienes miedo?», mucho más del que debería. ¿Qué era peor?, se preguntó. La infidelidad emocional de Eng o la suya, todavía sin consumar, pero ya palpitante. ¿Cuál de las dos traiciones tenía más peso? Porque aunque aún no había pasado nada, ya todo había comenzado. Los días siguientes se sintieron mecánicos. Rutina, trabajo, silencios. Eng salía más que antes. Llamadas cortas, excusas elegantes, pero lo que realmente hacía ruido era el vacío. Hasta que una tarde, mientras Rebecca revisaba unos papeles en el salón, recibió un mensaje en su celular. «Estoy en la sala de tiro de la empresa. Si quieres pasar, estoy sola. No tienes que avisar, Sarocha». Rebecca se quedó mirando la pantalla por varios segundos. El corazón empezó a latirle como si supiera algo que la mente todavía no quería aceptar. No respondió. Solo se levantó a buscar las llaves.
No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.